Bienvenidos. En este video vamos a dedicarnos a realizar la construcción de la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ir descubriendo algunas definiciones de algunos conceptos que son de gran implicancia a la hora de comprender a fondo la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Por esto hablamos de construcción y no vamos derecho a la definición. Bien, lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre un concepto que, como les digo, es de gran implicancia a la hora de definir qué es una función Riemann integrable, ¿sí? Esta primera definición sobre la que vamos a hablar es la definición de partición, ¿sí? Entonces, veamos, consideramos dos reales, un real A y un real B, donde A precede a B y consideramos además P un conjunto que está incluido en el intervalo cerrado AB, ¿sí? P es una partición de este intervalo, sí, solo si P es de la forma x sub 0, x sub 1, x sub 2 a x sub n, donde x sub 0 es A, x sub n es B y x sub 0 precede a x sub 1 que precede a x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n menos 1 que precede a x sub n, ¿sí? Entonces, veamos, de esta definición se desprende que P es un conjunto que tiene una cantidad finita de elementos, una cantidad n de elementos, y en P tienen que estar sí o sí, tienen que pertenecer a B los elementos A y B de los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, si yo me tomo un conjunto que tenga únicamente dos elementos, un elemento A y el elemento A y el elemento B, esta es efectivamente una partición de este intervalo, el intervalo cerrado AB, ¿sí? Porque cumple con lo que aparece en la definición. Pero vamos a centrarnos en el ejemplo que tenemos plasmado por acá, y es la partición de este intervalo de tres elementos que contiene a 2a más b sobre 3 y a b, ¿sí? Entonces x sub 0 es a, x sub n es b y x sub 2, que es el elemento que tenemos por acá, es 2a más b sobre 3, x sub 1, perdón, es 2a más b sobre 3, que está entre a y b efectivamente, ¿sí? Entonces acá tenemos una interpretación gráfica de esta partición sobre la que vamos a profundizar en la siguiente página, donde vamos a definir qué son los intervalos de una partición, que ya pueden irse imaginando por dónde vamos si visualizan esta interpretación gráfica, y cuál es la amplitud de estos intervalos, cómo yo puedo ver la amplitud de estos intervalos. Muy bien, entonces P, algo que yo no les dije, P se dice que pertenece a la familia de las particiones del intervalo AB, ¿sí? Se anota de esta manera. Entonces, P, como dijimos anteriormente, es de la forma x sub 0, x sub 1 a x sub n. Entonces, P tiene n más 1 elementos. Estos n más 1 elementos determinan n intervalos que son de la forma x sub i menos 1, x sub i, ¿sí? Entonces, la amplitud también de estos intervalos puede calcularse y se calcula haciendo x sub i menos x sub i menos 1. ¿Sí? Vamos a ver todo esto de lo que he venido hablando en el ejemplo que también habíamos planteado en la página anterior. Tenemos la misma partición de la página anterior, una partición del intervalo cerrado A y B. Entonces, tenemos tres elementos que determinan, como se desprende de por acá, dos intervalos de esta partición. Tenemos el intervalo A 2A más B sobre 3 y el intervalo 2A más B sobre 3 B. Para poder conocer la amplitud de estos intervalos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como vimos por acá, tenemos que hacer 2 por A más B sobre 3 menos A. Y para la amplitud de este siguiente intervalo, B menos 2A más B sobre 3. Y ahí conocemos la amplitud de cada uno de los intervalos, ¿sí? Y ya conocemos a qué le llamamos intervalos de una partición. Bien, quizás sea importante tener en cuenta que hay casos particulares de particiones, y estoy hablando de las particiones homogéneas, particiones en las que la amplitud de todos los intervalos es la misma, ¿sí? Bueno, en realidad nosotros para definir una función Riemann integrable no vamos a hacer uso concreto de este tipo de particiones, pero es una información que está buena tener en cuenta, ¿sí? Bien, habiendo definido qué es una partición y habiendo caracterizado, bueno, los intervalos de una partición, la amplitud de estos intervalos, vamos a adentrarnos en los conceptos de suma superior y suma inferior. Estos conceptos sí nos van a llevar un poco más cerquita de lo que es la definición de función Riemann integrable, ¿sí? Entonces, consideremos
dos reales, un real A, un real B, donde A precede a B, y P una partición que pertenece a la familia de las particiones del intervalo AB, ¿sí? P es de esta forma, como hablamos anteriormente, F es una función acotada en el intervalo AB. Entonces, la suma inferior de F correspondiente a esta partición en particular, es importante tener en cuenta también que la suma inferior de F varía según la partición que nosotros tomemos, ¿sí? Entonces, para calcular la suma inferior, lo que debo hacer es la sumatoria desde i igual 1 a i igual n del extremo inferior de la función en cada uno de los intervalos por la amplitud de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Y para calcular la suma superior, lo que tenemos que hacer es exactamente algo parecido, perdón. Tenemos que realizar la sumatoria desde i igual 1 a n del extremo superior, en este caso de la función en cada intervalo por la amplitud del intervalo correspondiente, ¿sí? Vamos a tratar de visualizar un poquito más gráficamente esto como para poder entenderlo. Es posible que se estén preguntando qué me asegura a mí decir que puedo encontrar el extremo inferior y el extremo superior para cada uno de los intervalos, de la forma x sub i menos 1, x sub i, ¿sí? Esto yo lo puedo asegurar porque venimos hablando de una función acotada en el intervalo cerrado a b. Como x sub i menos 1, x sub i, este intervalo pertenece al primer intervalo, entonces yo puedo asegurar que este segundo intervalo está acotado y por lo tanto tiene extremo superior y extremo inferior, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a tratar de interpretar un poquito, interpretar gráficamente de qué se trata cuando hablamos de suma inferior, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que para calcular la suma inferior de la función en la partición P, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de igual 1 a n del extremo inferior de la función en un intervalo por la amplitud del intervalo del que venimos hablando, ¿sí? Del intervalo correspondiente. Entonces, lo que debería hacer sería el extremo inferior de la función en el primer intervalo, que sería en este caso, como ven, multiplicado por la amplitud del mismo, ¿sí? Sumado a lo mismo, con el mismo razonamiento con el siguiente rectángulo, con el siguiente y con el siguiente. Y entonces lo que estamos haciendo es calcular la suma del área de todos los rectángulos que se me forman bajo el gráfico, ¿sí? Entonces estamos calculando el área que forman estos rectángulos, valga la redundancia, bajo el gráfico. ¿Qué pasa si nosotros agregamos intervalos a la partición? Bueno, si agregamos un intervalo por acá, un elemento a la partición, agregaríamos también un intervalo, perdón. Si la partición determina un intervalo más, yo tendría que agregar a esta sumatoria, o sea, modificar este primer intervalo y agregar además a la sumatoria el extremo inferior de la función en este intervalo, que sería multiplicado por la amplitud del nuevo intervalo, ¿sí? Entonces de esta manera iría sumando rectangulitos que suman al área bajo el gráfico. Entonces yo a medida, ustedes pueden ver quizá que a medida que voy agregando elementos a la partición, voy agregando intervalos y por lo tanto me voy acercando a el área bajo el gráfico, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en el caso de las sumas superiores. Solo que en el caso de las sumas superiores lo que hacemos es acercarnos al área bajo el gráfico, pero por exceso, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer, si lo analizamos como en el caso anterior, es realizar la sumatoria desde el primer intervalo al último del extremo superior de la función en cada uno de estos intervalos multiplicados por su amplitud. Entonces, el extremo superior de este intervalo sería multiplicado por su amplitud más lo mismo con todos los rectángulos, ¿sí? Si nosotros agregamos elementos a esta partición, si nosotros agregamos elementos a esta partición, lo que hacemos es agregar un nuevo intervalo y por lo tanto tendríamos que modificar el primero y agregar uno más, donde el extremo superior sería y la amplitud sería esta. Entonces descontamos área por encima de la gráfica y nos vamos acercando cada vez más al área bajo el gráfico, pero por exceso, ¿sí? Esta manera de visualizarlo nos va a ayudar a engancharlo con la definición de integral superior y integral inferior, que lo vamos a ver en la siguiente página. Muy bien, entonces vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de integral superior e integral inferior, ¿sí? Empecemos por la integral inferior. La integral inferior de una función f en un intervalo cerrado AB
se le llama a el extremo superior del conjunto de las sumas inferiores de la función correspondiente a una partición P. Esto evidentemente, como habíamos hablado, es un número real que se obtiene realizando la sumatoria que habíamos planteado anteriormente, de forma tal de que P pertenezca evidentemente a las particiones del intervalo AB, ¿sí? Entonces, si tratamos de vincular esto con lo que hablamos en las interpretaciones gráficas anteriores, más específicamente en la interpretación gráfica sobre suma inferior, nosotros la integral inferior sería el número real que más se acerca al área bajo el gráfico, ¿sí? Se anota la integral inferior de esta manera y para analizar la definición de integral superior vamos a hacer un razonamiento similar. Entonces, la integral superior de una función en un intervalo AB se le llama al extremo inferior, en este caso, de el conjunto de las sumas superiores de la función en la partición P, que también es un número real por lo mismo, de manera tal de que P pertenece a la familia de las particiones del conjunto AB, ¿sí? Entonces, la integral superior es el número real que más se acerca por exceso al área bajo la curva, ¿sí? Entonces ahora, teniendo en cuenta esto y todo lo que planteamos anteriormente, vamos a irnos de lleno con la definición de función Riemann integrable y con esto cerraríamos el teórico. Habiendo hecho entonces todas estas consideraciones y habiendo explicado las definiciones que van a ser necesarias para definir qué es una función Riemann integrable, vamos a ir de lleno con la definición, que nos va a llevar un tiempo muy cortito porque en realidad ya sabemos todas las cosas que implica la definición, ¿sí? Entonces, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para comprender la fórmula. Entonces, vamos a ver qué es una función Riemann integrable. Ahora sí. Tenemos f, una función acotada en el intervalo cerrado AB, ¿sí? F es Riemann integrable en este intervalo si solo si la integral inferior es igual a la integral superior, ¿sí? Este va a ser evidentemente un número real, ya lo habíamos hablado anteriormente, y lo vamos a anotar de esta manera, ¿sí? A continuación, lo que vamos a hacer es encontrar o analizar algún ejemplo de una función que es Riemann integrable y otro ejemplo de una función que no sea Riemann integrable.